el Espíritu Santo. Y no sé si es la cuarta parte o la quinta parte en la que vamos hasta este momento, pero voy a pedirle a usted que se ubique en Romanos capítulo 8, el versículo 14. El versículo 14. Como para que nos devolvamos un poco recordando acerca del segundo punto. De 3 puntos generales es el segundo punto. Amén. La vida en el Espíritu. He dividido este tema en 3 partes y estamos tocando la segunda parte, el Espíritu y el hecho de ser hijos. ¿Recuerdan? El Espíritu y el hecho de ser hijos. Y comenzamos desde el versículo 12, pero quedamos en el versículo 14 la semana anterior. Pablo decía en el versículo 14, Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pablo asegura, hermano, acerca de esto. Es muy contundente, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No hay nadie que pueda ser guiado por el Espíritu de Dios y que pueda decir que es realmente un hijo de Dios. Ocurre la equivocación quizá entre muchas personas al hablar y decir que todos somos hijos de Dios. Pero la Escritura denota, y por lo menos el apóstol Pablo lo denota aquí, hablando de que si alguien ha de llamarse de esa manera, o Dios ha de identificarlo de esa manera, será aquel al cual Dios mismo le ha dado su Espíritu. Recuerda usted que por allá en San Juan capítulo 1 versículo 12 decía que a todos los que le recibieron les dio potestad, derecho legal de ser un hijo de Dios. A todos los que creen. Amén. Todos los que creen son hijos de Dios. Todo el que tiene el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y cualquiera pudiera decir al fin, ¿qué es? ¿El que tenga fe o el que tenga el Espíritu? Pues, amado, aquel que dice que tiene fe, le he dado el Espíritu. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba el Señor, dice Juan, acerca del Espíritu Santo, que daría el Señor a todo aquel que creyera. Pablo el apóstol a los Gálatas, en el capítulo 3 creo, exhortando a los Gálatas les dijo, ¿quién os ha fascinado? Habéis comenzado por el Espíritu y estás terminando por la carne. ¿Habéis recibido el Espíritu por las obras de la carne o las obras de la ley, por obras o por la fe? No hay ninguna contradicción, amado. Aquel que es de verdadera fe, y dice el Señor, como dice la Escritura, y como a Dios nadie le engaña, entonces a este Dios le da su Espíritu. Y este es hijo de Dios. Pablo ahora, hablando de la vida en el Espíritu, asocia al Hijo de Dios con el Espíritu de Dios. Amén, amén. Pablo asevera o asegura ahora una verdad de la que el creyente tiene parte por la gracia de Dios. Y nuevamente, en lo relevante que es hablar acerca de la fe, no de la fe que simplemente se escucha decir de muchos, yo creo en Dios, sino la fe que nos lleva a la confianza plena en Dios. La Biblia dice que el diablo también cree y tiembla. Así que si ha de ver Dios una verdadera fe en hombres y mujeres, ha de ver una fe, amado, que se muestra en plena confianza en Dios, en su acto en la cruz, que valora la cruz,
que se arrepiente de sus pecados y en esa manera llega la fe como una plena confianza en la obra de Él, de tal manera que se asocia con el rescate que Cristo hizo en la cruz, pero también con la actitud de nuestro corazón en la que se revela un cambio de mente, un cambio de actitud con respecto al pecado. Y entonces Dios da su espíritu. Por eso dice, Pablo asevera una verdad, y la verdad viene de Dios, una verdad de la que el creyente, el verdadero creyente, tiene parte por la gracia de Dios, o el regalo de Dios, o la bondad de Dios, o la misericordia que Dios ha extendido a usted y a mí, y a todo aquel que está en el Señor, verdaderamente. El creyente es guiado. Esa palabra en el griego, agó, no sé si quizá la nombramos la semana anterior, significa conducir, dirigir, llevar. Decíamos hace 8 días que la guía del Espíritu Santo no es, por tanto, un mero recurso del que se pueda servir el creyente, sino que esta guía consiste en el hecho de ser llevado y de ser conducido por el Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu Santo no viene solamente a mostrarnos el camino a nosotros, cuál es el camino correcto que debemos de seguir. Va mucho más allá. La bendición que Dios nos ha dado por su Espíritu va mucho más allá de simplemente mostrarnos el camino. El Espíritu de Dios, aparte de ello, dice que nos lleva y nos conduce, y en eso consiste la palabra agó, guiado, que Pablo utiliza ahí en ese versículo 14. Él nos lleva y nos conduce a la santidad. Él nos lleva y nos conduce a la obediencia. Él nos muestra, pero Él nos lleva, Él nos conduce, Él nos impulsa a esa verdad y a esa voluntad que Dios quiere con cada uno de nosotros como hijos de Dios. Hablábamos también que esto expresaba una situación. Hablar de hijos de Dios expresaba una situación real, una relación de amor con Dios. Romanos 8:39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese amor en primera instancia nos ha sido mostrado por Dios a través del Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo aún así murió por nosotros. Hablando de los romanos también dice el apóstol que el amor de Dios fue derramado sobre nosotros o en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado el Señor. Fíjese usted, mi amado, que es todo un engranaje, toda una unidad la que viene de parte de Dios por su gracia, por su bondad. Expresa también una promesa. El hecho de tener el Espíritu Santo, esa relación de creyentes con el Espíritu Santo, expresa también una promesa. Y es que ser hijo supone también una glorificación futura. Amén. Una glorificación futura. En el versículo 17 de ese mismo Romanos 8, Pablo dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un versículo también, recuerdo ahora, en Efesios capítulo 1,
hablando acerca de esta glorificación futura, de esta promesa de glorificación futura, porque estamos hablando de los creyentes y su relación con el Espíritu Santo, con el hecho de ser hijos y esa relación con el Espíritu Santo. Dice el versículo 13 de Efesios capítulo 1: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía o el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Volviendo a Romanos 8, el versículo 15. Vamos yendo a través de este capítulo, versículo a versículo. Y abordamos ahora el versículo 15. Pablo, una vez que asevera esta bendición, esta verdad de nuestra relación con el Espíritu de Dios, el hecho de ser guiados por el Espíritu y por ello ser llamados hijos de Dios, en el versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Pablo dice: ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Uno se preguntaría qué significa el hecho de que Pablo diga de estar en temor. Creo que uno escucha al apóstol Pablo hablar acerca de esto. No han recibido un espíritu de esclavitud, y eso nos lleva quizá o nos ubica precisamente en esa verdad o en la convicción de esa verdad de que amén, así es, ahora tengo el Espíritu Santo en mí. Pero él dice para estar otra vez en temor, en el griego phobos, como lo escucha, phobos. Y esa palabra temor que Pablo escribe allí a los romanos arroja la idea de provocar fuga. Huir, y huir con terror. Miedo. Amén. No recibieron un espíritu de esclavitud para estar otra vez con terror, con ganas de salir a la fuga, con miedo intenso, dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo se refiere aquí, hermano, al espíritu de esclavitud, Pablo no se está refiriendo quizá a lo que muchos puedan creer, a un supuesto espíritu, ¿verdad? Un demonio de esclavitud. Pablo utiliza esta palabra aquí en un sentido figurado. Y un sentido figurado de lo que concierne al hecho de estar esclavo al pecado. Esclavo al pecado. Romanos 6:17, Pablo habla algo tocante a este aspecto. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. En el versículo 19, en ese mismo capítulo 6 de Romanos, dice: hablo como humano, dice Pablo. Voy a hablar humanamente, dice Pablo. Ahora son mis palabras. Y dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad. Ustedes presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la iniquidad. De esa manera, ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia.
Y en el versículo 20 dice, cuando eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Cuando nosotros vivíamos, amado, aparte de ese camino en el que estamos ahora, eso éramos nosotros, esclavos del pecado. Y éramos libres, libres de la justicia de Dios que venía a traernos una nueva vida. Soy libre de los mandamientos de Dios, de vivir una vida, de hacer lo correcto. Soy libre. Puedo hacer lo que quiera, dice la gente, ¿no es cierto? Y ese libre se convierte normalmente es en libertinaje. Soy libre para hacer lo que quiera. Nadie me prohíbe. De hecho, cuando alguien está perseverando en el pecado, la gente en el mundo no quiere que la justicia venga, sino que ellos dicen, no, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y por eso cada quien es libre, y en esa libertad pues se va al extremo del libertinaje. Y entonces vemos el horror de ciertas conductas, comportamientos en que los hombres se hallan en este tiempo, porque son libres de hacer lo que quiera con su vida, de hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces son libres en ese sentido para el libertinaje. Pero Pablo dice aquí, eran esclavos del pecado y eran libres con respecto a la justicia. Fíjense cómo Pablo hace ese contraste en ello. Dice, pero siendo así, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora ustedes se avergüenzan? Y es que ciertamente, amado, yo no sé usted, pero si usted puede recordar en su vida pasada, quizá hoy en el Señor, que nosotros podemos meditar, creo que eso es algo que nos debiera de ocurrir, ¿verdad? La vida que llevamos antes. Alguien dirá, pero ya las cosas viejas pasaron, no recuerde las cosas. ¿Sabe? Dios no nos borró el cassette. Por lo menos a mí no me lo ha borrado. Yo sé las picardías que hice en el mundo. Y a mí me avergüenzan eso hoy. Y Dios sabe cuando uno quizás recuerda de dónde lo sacó el Señor, y uno dice, Dios mío, Señor. Y es de alguna manera como mostrar vergüenza, decir, Señor, en lo que anduve, bendito seas tú por lo que has hecho en mí hoy y de donde me has sacado. Y Pablo continúa allí y dice, porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Como fruto la santificación, y allí está la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu que es santo y nos ha sido dado para que vivamos una vida santa. Amén, amén. Una vida santa. La muerte. Dice aquí, en sentido figurado, de la esclavitud al pecado, habla Pablo acerca de el espíritu de esclavitud, cuya consecuencia es que las personas temen al juicio de Dios. ¿Sabe? Cuando se habla de la relación entre un esclavo y un señor, normalmente cuando se piensa en esa relación de un esclavo y su señor, es una relación de temor, de miedo. Amén. Está marcado por el miedo. Más que por el amor y el agradecimiento, es el miedo. Pero en el caso de nosotros como creyentes, hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Y que aquí recibe el nombre de Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Adopción significa tomar por hijo. Esa palabra, tomar por hijo a alguien. Esa palabra se deriva de otra que en el griego adopción es uiotesia, y se deriva de otra que es uioteteo, que originalmente es un término jurídico. Escuche, es un término jurídico.
Hay un derecho legal, hermano. Es una adopción legal. ¿Comprende? Es como cuando se adopta un niño, oye, una pareja que no puede tener hijos y se lo entregan legalmente. Esa palabra adopción, que se deriva de otra palabra, uioteteo, indica originalmente un término jurídico en el que se concede a otro el título y los derechos de un hijo. Y es así, de esa manera, que Dios ha llamado hijos a quienes están en la fe de Él. Recuerde Juan capítulo 1 versículo 12: a los que creen en su nombre, y Dios lo sabe, les dio potestad de ser hechos, potestad, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Pero Pablo habla acerca de ser adoptados como hijos de Dios. Y nos ha dado su Espíritu, por medio del cual decimos Abba Padre. El Abba Padre indica la forma como los creyentes tienen una intimidad semejante con Dios, de tal manera que Él es un Padre gracias a la unión que tenemos con Cristo. De hecho, amado, cuando los discípulos cercanos al Señor le dijeron a Él, enséñanos a orar, usted recuerda esto ahí en Mateo capítulo 6, Jesús abordó esa enseñanza hacia los discípulos diciéndole que cuando oraran al Señor, se dirigieran a Él como Padre nuestro. ¿Recuerdan? Como Padre nuestro que estás en los cielos. Porque ese era el plan de Dios, hermano: hacer hijos, acercar hijos a los que les daría el Espíritu Santo. Y podríamos acercarnos de la manera como el mismo Señor Jesús se acercaba a Él y le decía Padre, en esa misma forma. Al estar unidos nosotros, hermano, a Jesucristo, y estos apóstoles que estaban con Él, estos hombres que estaban con Él cerca, discípulos que estaban con Él, ellos, por esa unión con Cristo, por la fe en su Señor, el Cristo, como le fue revelado a Pedro, en su debido momento, ellos llegarían, después de que Cristo fuera llevado al cielo de nuevo, su oración iría a tornarse de esa manera: Abba Padre. Previamente enseñado por el Señor, pero después porque Dios mismo pondría el Espíritu de Él en sus corazones. Y ese mismo Espíritu, hermano, es el que nos lleva a la convicción de que el Dios en el que hoy creemos nosotros es un Padre para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo recé muchas veces el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, pero era una repetidera, hermano. Y no sé usted de qué manera lo concibe hoy. Ya no lo concebimos de esa manera. Si alguna vez o muchas veces rezamos esa oración, hoy decir Padre, cuando nos acercamos a Dios, hermano, nos intima con Él, nos lleva a una confianza. Recuerde usted sus días pasados, si usted vivió en esa fe de tradición, ¿verdad? Que creo que aquí en la mayoría venimos de allí. Y hablábamos de Padre nuestro que estás en los cielos, pero eso se tornó simplemente, hermano, precisamente la palabra rezo significa repetir. Y hoy yo pudiera en alguna ocasión, cuando oro, decir también Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, venga a tu reino. Pero ya no lo hago de la manera como antes lo hacía. Ahora el decir Padre, amado, nos lleva desde nuestras entrañas a sentir y a saber que Él es un Padre verdadero para nosotros y que somos un hijo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y bendito sea Dios, porque eso solamente es posible porque Él mismo nos capacitó para ello, dándonos a nosotros el Espíritu Santo, aquel que clama Abba Padre. Gloria al Señor. Abba Padre.
y que indica cómo los creyentes podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro y el pronto auxilio que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Y ese pronto auxilio y socorro pronto que necesitamos, yo diría, amado, que hablar de esto está relacionado con el hecho de nuestra necesidad de Él. No, Señor, auxíliame y socórreme porque tengo esta deuda o porque me falta aquello. Hablando de lo material, yo creo que encontramos el pronto auxilio y socorro en Él cuando nos acercamos para que de Él venga la fortaleza a nuestra alma y podamos estar firmes en el día malo cuando somos tentados, seducidos por el diablo y nuestra propia carne, nuestra concupiscencia. Porque el Hijo de Dios no quiere fallarle a Dios. Porque es horrible cuando de alguna manera, amado, la carne nos toma ventaja. Yo no sé si usted se siente de esa manera. Quizá cuando se nos sale el apellido, el mío es Correa y comienzo a repartir Correa. Y entonces el Espíritu Santo viene, hermano, a obrar en nosotros y es feo. Uno dice, Señor, me enojé. Y en medio de ese enojo pecamos, hermano, no sé, con alguna actitud, una palabra. Y es feo. Y nos sentimos así porque el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Ese Espíritu está obrando en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios, amén. Mediante la recepción del Espíritu Santo, los creyentes reciben también la experiencia y la seguridad de que son hijos amados de Dios. Amados. Dios nos ama en Cristo. ¿Será correcto decirle a alguien que no tiene el temor de Dios en su corazón absolutamente, decirle Cristo te ama? Amén. Eso es precisamente, amado, el hecho de ser amados de Dios, lo que nos hace exclamar de manera espontánea, Abba, Padre, Papá, Padre, con plena confianza. Versículo 16 de Romanos 8. Pablo continúa hablando acerca del tema y dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, Él mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él mismo lo hace. El mismo Espíritu de Dios puesto en nosotros, Él mismo da testimonio, nos da la seguridad. Nos da la seguridad de lo que somos. La idea del apóstol usar esta palabra sería decir que el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Permítame buscar ese versículo en la traducción lenguaje actual. En la traducción lenguaje actual. El versículo 16, Romanos 8:16. Y lo podamos leer allí para quizá tener alguna otra luz de a lo que se refiere. Dice, el Espíritu mismo da testimonio, la TLA. Me ubico. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos
hijos de Dios. Es maravilloso el poder escuchar esta seguridad, amado, que tenemos nosotros y cómo Dios mismo obra de esa manera en nuestro propio espíritu para, digámoslo de alguna manera, para convencernos de lo que realmente somos. Él testifica, Él mismo lo hace. En la palabra versión hispanoamericana dice, y ese mismo espíritu es el que, uniéndose al nuestro, da testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. No hay duda, amado. Y no hay duda porque de hecho el mismo espíritu que Dios nos ha puesto o ha traído también es llamado el espíritu de verdad. Por tanto, su testimonio es veraz. La escritura dice, sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Amén. Eso sería la razón por la cual se habla de un espíritu de adopción, porque el mismo espíritu de Dios es testigo en nosotros. Él es testigo de que somos hijos de Dios. La disposición sería la de nosotros, hermano. En todo caso, el espíritu de los hombres, el espíritu que está en nosotros, debe convencerse de esa verdad. Amén. Cuando Pablo habla, cuando se habla del espíritu de los hombres que da testimonio en nuestro espíritu, que es el espíritu del hombre, Pablo se está refiriendo a una disposición de nosotros, a una disposición de nosotros. Se refiere a eso. Se une nuestro espíritu y habla o lo refiere a la disposición que hay dentro de nosotros. Esa disposición que Dios mismo ha traído dentro de nosotros por la acción misma de su espíritu. Amén. Lo importante de todo esto, amado, es que todo proviene de Dios. Lo único importante de todo esto es que el testimonio es de Dios, es del Espíritu Santo, es de Él. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Fíjate, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, porque proviene de Dios. No es de nuestro espíritu, sino de la misma acción del Espíritu dentro de nosotros que nos lleva a esa convicción de lo que somos realmente. Hijos de Dios. Gálatas 4:6. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Pablo hablando a los Gálatas acerca de lo relacionado a esto que habla los romanos también. Dice en el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y es por medio de Él por el cual clamamos nosotros, Abba, Padre, o reconocemos a Dios hoy como
un Padre. Amén, amén. Es un Padre Dios para usted. ¿Así lo concibe usted en su espíritu, amado? Y hago esa pregunta porque el apóstol Pablo mismo, ahí en ese capítulo 8 de Romanos, le hablaba a los romanos acerca de si verdaderamente todos los que estaban allí eran de Cristo. Porque si el Espíritu de Dios no está en alguno, dice, este no es de Cristo, no es de Él. En el versículo 9, Romanos 8, decía, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y hablar allí según la carne es hablar según vivir en la carne allí. El término que usa Pablo lo está hablando acerca de aquel que enteramente no tiene nada de Dios. Un no creyente, un hombre natural. Por eso dice, si es que vosotros no vivís según la carne, o sea, según el mundo, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Ciertamente, si no está en alguien, ese vive conforme a la carne, natural. Porque también hay quienes pueden tener el Espíritu Santo, pero le dan lugar mucho a la carne. De ese tema hablaba el pastor Jimmy el domingo. De tal forma que podemos nosotros meditar en las palabras del apóstol Pablo cuando decía, no le deis lugar a la carne, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne y el deseo del espíritu se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Fíjate, es como decir, usted ya no se manda, hijo. Amén. Usted ya no se manda solo. Cuando alguien le da rienda suelta, amado, a la carne por mucho tiempo, es difícil el que pueda volver de nuevo. Hay hijos, hay pródigos, ¿verdad?, que se han ido y han vuelto y les es difícil muchas veces el hecho de levantarse y volver otra vez a esa vida guiada y gobernada por el Espíritu Santo. Y muchos dicen, no puedo, tengo luchas y... Amén. Y no puedes hacer lo que quieras. Por eso el Señor nos habla constantemente en su palabra, andad en el Espíritu. Amado, porque cuando andamos en el Espíritu, se vuelve una fortaleza en nosotros, así como el hecho de ser carnales y vivir constantemente dándole lugar a la carne, se vuelve una fortaleza en ese creyente, ¿verdad? El poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Dios tiene que tratar quizá con esa persona, tratar a esa persona. Amén. No es fácil. Por eso el vivir también en el Espíritu no va a ser fácil de que nosotros podamos ir a la carne fácilmente. Estos se oponen entre sí. Andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos conviene. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, eso se opone a las cosas de la carne. La mansedumbre, que es fruto del Espíritu Santo, se va a oponer a un fruto de la carne, como es el hecho de ser una persona contenciosa, airada. No puedo airarme de esa manera, porque estoy dominado por el Espíritu Santo y no me deja hacer lo que quiera. ¿Te has escuchado cuando alguien dice, por más que yo quiera odiarlo, yo no puedo? No nos deja hacer lo que queramos. Y de ahí que el Señor dice, sean guiados por el Espíritu de Dios constantemente. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu de Dios, hermano? En primera instancia, el Espíritu Santo nos lleva a esta bendita palabra. El Espíritu Santo nos lleva a la oración. El Espíritu Santo nos lleva a la actitud de mansedumbre.
Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nos lleva a la humildad. Amén. Nos lleva a la voluntad de Dios. Recuerde, Él nos muestra el camino, pero Él también nos toma de la mano, por decirlo de esa manera, hablando humanamente, y nos lleva a ese punto. Amén, amén. Vamos a dejar allí esta noche. El tema es largo, pero creo, mi amado, que como decía un amigo, es mejor ir despacio y con buena letra. Porque cuando se va despacio y se escribe con buena letra, entonces el que lee entiende. Amén. Él cumplirá su propósito y no hay alteración.